Como si se tratara de una broma pesada de algún cabezudo prehistórico, en distintas partes del mundo han comenzado a surgir extrañas formaciones o artefactos que no se condicen con la historia contada de la Tierra, algunos con el lugar en que fueron halladas, ni con la teoría oficial de la creación del ser humano. Es como si el propio planeta empezara a revelar aquello que durante mucho tiempo estuvo oculto, ya sea por circunstancias propias de los cambios terrestres o porque el hado o destino así lo preveía. ¿Es que solo la suerte puede ser echada para que esto vea la luz a cuentagotas, como viene sucediendo hace décadas? Pero resulta que todo lo descubierto es tomado con pinzas. Las personas involucradas, sorprendidas en su primera impresión, luego son cuestionadas por aquellos que buscan cualquier argumento para desprestigiarlo, y si el evento no es fotografiado en el momento, todo se pierde, y luego se tilda de fantasía lo descubierto. A veces el velo del oculto hace su trabajo, relegando todo a la nada y sumando al olvido, que habitualmente pretenden, donde esto se pierde indefinidamente en el tiempo. ¿Pero puede evitarse? Seguro que sí. Aquí estamos para eso, registrando todo para que nunca sea olvidado. Historia ignorada, segunda parte. El agujero de Volda, la roca Waffle de 300 millones de años y las cavernas gigantes de Brasil. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. El viernes 30 de noviembre de 2007, un grupo de trabajadores de la empresa K. Aurstad Volda procedía a la ejecución de diferentes excavaciones para la realización de un estacionamiento perteneciente a una clínica de reciente construcción. Todo parecía discurrir normalmente en este enclave situado cerca de un acantilado de dura roca en la pequeña localidad noruega de Volda, ubicada en el condado de Møre og Romsdal, hasta que uno de los trabajadores percibió algo extraño cuando estaba en el interior de una zanja y retiraba sedimento del suelo, después de haber cavado un par de metros en la montaña y cortar grandes trozos de roca. Ante sus ojos apareció un desconcertante orificio con forma de estrella de 7 puntas de unos 6 centímetros de diámetro, del que destacaba unas perfectas formas regulares y con un fondo con la superficie muy suave y pulida. Una vez comunicado el hallazgo a sus compañeros y responsables de obra, se procedió a excavar en profundidad para descubrir la longitud y el origen de tan sorprendente agujero. Una pala excavadora profundizó ante la atenta mirada de los empleados de la Aurstad hasta 4 metros en la entraña de la roca sin llegar a averiguar dónde acababa, pues el mismo orificio con forma de estrella se adentraba como un pequeño túnel en dirección a las montañas próximas al acantilado del fiordo de forma insistente y tosuda. El túnel iba más allá, a través del suelo con un ángulo de 20 a 30 grados hacia abajo, pero lamentablemente el agujero estaba cubierto de barro a lo largo de su recorrido y su despeje y limpieza resultaba difícil, necesitándose el empleo de muchas horas de trabajo. En muchos años de los allí presentes nadie daba crédito a tan sorprendente hallazgo. No recordaban nunca jamás haber encontrado algo ni remotamente parecido. Lejos de quedar en el olvido, el suceso corrió como pólvora en el pequeño pueblo de Volda. Varios periódicos del país, tanto locales como nacionales, se hicieron eco rápidamente de la noticia y estuvieron largo tiempo interesados tratando de encontrar la solución, pero ninguno tuvo mucho éxito. Después, poco a poco, el tema fue quedando en el olvido. Durante el tiempo de seguimiento de la investigación del caso participaron gran cantidad de expertos en geología, ingeniería e incluso los vecinos más viejos del pueblo. Estos últimos aseguraron que la última vez que había habido alguna actividad de construcción en la zona fue en los años 50, cuando parte de la montaña fue remodelada para crear plazas de aparcamiento. Posteriormente, no se volvió a efectuar ninguna obra en sus inmediaciones, tal como constaban también los registros municipales. De cualquier forma, el agujero fue encontrado a varios metros dentro del borde de la zona donde se llevó a cabo la construcción anterior. Próxima también a esta misma área, los registros rescataron la existencia de una cantera en los años 30 del pasado siglo, que suministró material a distintas localidades de la región durante algunos años. Si bien esta información fue suficiente para desinflar la enigmática existencia del agujero de Volda, dando una posible explicación a su realización por la mano del hombre entre los años 1930 y 1950, no fueron pocos los especialistas que tras un estudio detallado del agujero descartaron dicha hipótesis.
Se sabía de la utilización de martillos neumáticos que empleaban hasta 6 piezas unidas de broca, que podían ser montadas de forma horizontal, formando así un agujero. Y así, un taladro que girase y martillase con 6 puntas podía dejar una forma parecida. Pero, ¿cómo se explicaba la enorme longitud del agujero que es imposible para cualquier herramienta de este tipo, aún hoy, en la actualidad? Por no hablar ya de las variaciones de ángulo en su recorrido, o la perfección en el pulido interior del orificio, que contrasta notoriamente con el realizado por una broca, o también las 7 y no 6 puntas que conforman en toda su extensión conocida dicho agujero. Además, ¿qué explicación o utilidad podría haber tenido semejante orificio en una obra en los 50 o cantera de los 30? Aproximadamente 4 metros del agujero fueron excavados en la montaña inicialmente para tratar de localizar su origen. Su verdadera longitud constituye hoy todo un enigma. En la parte superior de la montaña había una capa de arcilla y tierra que según los vecinos nunca habían sido tocados. Los ángulos entre las caras correspondientes de 2 cristales de la misma sustancia son siempre idénticos, con independencia del tamaño de la diferencia de forma esencial. La mayor parte de la materia sólida muestra una disposición ordenada de átomos y tiene estructura cristalina. Ahora bien, en ningún caso estos mismos geólogos pudieron explicar cómo el agujero se adentraba en la montaña de forma recta, tal como sí puede hacer un cristal, para luego desviarse a la derecha de manera intencionada. Por sorprendente que parezca, y a pesar de no existir pruebas claras sobre el origen del agujero estrella de Volta, se ha preferido correr un tupido velo, aceptando sin más la creencia de que su realización se debió en algún momento a la mano del hombre en el pasado siglo, o en el peor de los casos, a una caprichosa forma esculpida al azar en la dura roca por la naturaleza. Por si fuera poco, lo dicho y expuesto, ¿qué dirían si al igual que otras estructuras, artefactos y surcos, de las que ya hemos hablado anteriormente en este canal, como los de Malta o las propias pirámides, también en este caso al agujero estrella ubicado en Noruega, les hayan surgido otros similares en Inglaterra y Australia, con el mismo diseño y trabajo? Increíble. ¿Acaso quien los hizo estuvo visitando estos lugares del planeta en un pasado tan remoto solo para dejar constancia de ello y nada más? ¿Cuál fue el motivo de este bromista prehistórico? ¿O qué es lo que buscaba con estas perforaciones? Todo eso hace que se descarte por completo la teoría originada en Volta, de que sus creadores fueron simples constructores del lugar, en unas décadas que ni siquiera poseían la tecnología para realizarlos. Porque la causa posible que tanto defienden, ante la evidencia de similares perforaciones en distintas partes del mundo, sus argumentos no tienen sustento alguno. La roca Waffle, o The Indian Rock, es una formación gigante a orillas del lago Jennings-Randolph, en el condado de Mineral County en West Virginia, Virginia Occidental, Estados Unidos, que sigue confundiendo a investigadores y visitantes. El descubrimiento de la roca se hizo público a través de un artículo en el Saturday Evening Post. Fue apodada como roca Waffle por la semejanza entre su patrón geométrico y el de las marcas dejadas por la rejilla utilizada al cocinar los famosos waffles. ¿Pero qué es lo que da la impresión de ser extraterrestre? La primera impresión de la roca es el de diseño geométrico que muestra por todas partes, pero ¿nació aquí en la Tierra? ¿Aterrizó por accidente o fue creado a propósito? Impreso en uno de sus lados, la roca presenta una enigmática conformación reticular que, para unos, es una simple rareza geológica y para los más radicales, el residuo de una tecnología antigua. La parte científica del asunto dice que la roca contiene material de arenisca, que se rompió por cambios de placas tectónicas hace más de 200 millones de años, pero el entramado de patrones geométricos es tan liso que resulta difícil pensar que se trate de un fenómeno natural. Y los científicos agregan que cada planeta contiene sus propios isótopos de material. Cuando se inspeccionan de cerca, estas propiedades se pueden identificar fácilmente. Esto daría un buen indicador de si se deriva de aquí o viene de otro mundo. Lo que hace que Waffle Rock sea único es la forma en que se creó. Se piensa que se desprendió de una pieza mucho más grande porque hay rocas similares en áreas cercanas. Las grietas de la arenisca, junto con el agua filtrada y el óxido de hierro, formaron una capa dura. A medida que la roca comenzó a erosionarse, se mantuvo el diseño único de Waffle, creando una apariencia distintiva que inspiró su apodo. Si no es una estructura natural, significa que su origen podría atribuirse a una antigua civilización en posesión de una tecnología muy avanzada desconocida, o que alguien nos está haciendo una broma muy pesada. Aunque algunos van más allá
y dicen que la roca muestra claramente marcas causadas por la intensa radiación dejada por el tren de aterrizaje de una nave espacial aterrizando en la Tierra hace millones de años, o quizás recientemente. Pero en lo que sí están de acuerdo tanto ortodoxos como radicales es en la datación de la Waffle Rock y que, oh casualidad, al igual que otros artefactos o hallazgos arqueológicos similares fuera de lugar, arrojó el escalofriante número de entre 200 y 300 millones de años. Originalmente la piedra estaba enterrada, pero durante la construcción del lago en la década de los 30 se decidió trasladarla a otro lugar. Un fragmento se exhibe en el Instituto Smithsoniano de Historia Natural en Washington, que raramente este hallazgo no lo hicieron desaparecer, como en casos históricos de otros hallazgos comprometedores de los cuales ya hemos hablado anteriormente en otros videos en este canal. Pero la Waffle Rock sigue ahí. A través de los años, el origen de la roca ha sido objeto de numerosas teorías. Las especulaciones van desde impresiones del patrón de la piel de un reptil gigante a la evidencia de antiguos viajeros espaciales. Y nuevamente, las preguntas aún no respondidas. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo? Y lo más importante, ¿para qué o con qué fin? Mientras tanto, la comunidad científica reticente, como siempre, dice que es una formación geológica natural, y el resto, la mayoría, afirman que es artificial y muy antigua. Respuestas aún no aclaradas, lo que lleva a que la Waffle Rock siga siendo hasta hoy uno de los mayores misterios y el enigma aún no resuelto de la historia ignorada de nuestro mundo. Pero no es el único. Existen otras formaciones similares ubicadas en la geografía de Estados Unidos, como la de Petit Jam Park en Arkansas, llamada Carpet Rock o Roca Alfombra, o la de Oklahoma, donde existía una gran fundición de piedra arcaica y quemada, según afirman sus descubridores, David y Susan Campbell, a principios de la década del 2000, pero solo quedaron las imágenes, ya que los dueños del lugar en el que se encontraban dichas estructuras, al no ser de sus intereses y negando preservarlas, decidieron derribarlas. Según la pareja de investigadores, dicen que estas piedras fueron forjadas por trabajadores del Neolítico, que conocían técnicas de fundición y forja, usadas para rellenar, quemar y dar la forma que se ve a las piedras descubiertas. ¿Una teoría confirmada? No lo sabemos, y con la desaparición de las mismas es más difícil comprobarlo. Pero con seguridad no son los únicos descubrimientos asombrosos del que hablamos hoy. Aún queda uno. Como si el inicio de un nuevo siglo comenzara dando nuevos descubrimientos asombrosos, también en Brasil ocurrió otro sorprendente. Allí fueron descubiertos cientos de túneles que datan, dicen, de entre 8 a 10.000 años, con misteriosas marcas de garras en las paredes, según la primera impresión. Una de las hipótesis que sostienen algunos investigadores e internautas es que los complejos túneles están lisos debido a la fricción de pelaje de seres que habitaron en ellas. ¿Pero qué tipo de animales? Y de confirmarse sería la primera vez que encuentren una madriguera o nido de semejantes seres, pero no sus restos, lo que llama la atención de si qué tipo de animales eran o si el origen de estas cavernas proviene de otro mundo. El descubrimiento de estos túneles se fue realizado por Heinrich Theodor Frank, un geólogo de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, una de las universidades más prestigiosas y grandes de Brasil. El descubrimiento lo realizó mientras conducía por la autopista nacional de Novo Hamburgo. Noté un extraño agujero de alrededor de 1 metro por llegar a casa. No me detuve. Una semana más tarde, regresé al lugar con mi familia. Me di cuenta de que la entrada del túnel tenía unos 140 centímetros de altura, casi 1,5 metros, y unos metros de largo. El interior estaba lleno de arañazos, según explicó Heinrich. Al momento, se desconocen procesos geológicos en todo el mundo que produzcan túneles así de largos, con una sección transversal, circular o elíptico en las paredes, y por supuesto menos con marcas de arañazos. Algunos usuarios de Internet han teorizado que estos túneles se fueron cavados por animales prehistóricos, ya que los indígenas que habitaban la zona no conocían tecnologías como el hierro o metales para la excavación antes de la llegada de los conquistadores. Theodor Frank envió algunas fotografías a Marcelo Reisteiro, miembro de la Sociedad Brasileña de Espeleología, quien respondió con un artículo sobre paleomadrigueras, dando un apoyo más científico a lo que varios habían especulado, que los túneles pudieran haber sido excavados por cualquier tipo de organismo vivo en cualquier era geológica. Por ejemplo, un gusano en el Cámbrico, un molusco en el Mesozoico o una rata en el Pleistoceno, afirma Reisteiro. No sabía que había algo así, comenta Frank. Soy geólogo profesor y nunca había oído hablar de algo así. A veces tienes el presentimiento de que hay una criatura esperándote dentro, comparte el geólogo. Por su parte,
El geólogo Amílcar Adami, del Servicio Geológico de Brasil, ha confirmado el descubrimiento de otro gran complejo de túneles de 600 metros de largo en Rondônia, también en Brasil. Fran comentó que en países vecinos como Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia han detectado cuevas que también podrían ser paleomadrigueras. En Argentina hay muchísimas de ellas, afirma, principalmente en los acantilados de la costa atlántica en Mar del Plata, sentenció. Los posibles creadores. Algunos han apuntado a dos posibles especies que vivían en esta zona en la época donde estos túneles se fueron creados. Uno de ellos es el armadillo gigante, que tenía una anchura de cuerpo de 80 centímetros, lo cual sería insuficiente para los túneles, ya que estos alcanzan hasta 1,40 m de anchura. No sabemos cuál es la función de las paleomadrigueras. Tal vez el clima es una explicación, era más seco y más caliente que hoy y los túneles eran isotérmicos, pero esto difícilmente puede explicar el complejo sistema de túneles de varios cientos de metros de largo. Los techos y las paredes de muchos túneles están pulidos, probablemente gracias a la fricción de los animales que se movieron a través de los túneles durante décadas o incluso siglos, comenta Frank. Otros han apuntado al mega perezoso, ya que un perezoso de 40 kilogramos cavaría un túnel de 40 centímetros por 6. Frank comenta, ¿qué animal podría cavar uno de 1,50 m y 75 metros de largo? Se pregunta, no hay explicación, no son los depredadores, no es el clima, no es la humedad, realmente no lo sé, remató sorprendido también el geólogo. Personalmente creo que fueron excavados por perezosos, un grupo de mamíferos que se extinguieron en esa área hace unos 10.000 años, concluye Frank, y nosotros agregamos, ¿dónde están los restos de esos huesos? Aunque nadie lo asegura, ya que a pesar del tiempo transcurrido, más de 20 años, no se hayan encontrado cerca del lugar restos de animal gigante alguno. Ya abriendo el paraguas, los ortodoxos de siempre afirmaron sin base alguna, diciendo que los túneles se fueron creados por perezosos terrestres gigantes o armadillos, según informó la página en internet My Modern Myth. ¿Y por qué no se puede afirmar nada? Ya que el propio Heinrich decía, cuando llegué a casa busqué una explicación por internet, pero no encontré nada. Desde entonces he oído decir que los túneles son enormes hormigueros o que fueron creados por indios, jesuitas, esclavos, revolucionarios e incluso por osos. También hay quien habla de una gran serpiente mitológica, opinaba el geólogo brasilero a una página famosa de divulgación documental. Después del hallazgo, Frank creó el proyecto Paleotocas, que tiene como objetivo documentar todos los túneles posibles y a su vez crear conciencia sobre la necesidad de preservarlos. Y un dato llamativo, en uno de los episodios de Avatar, la serie animada, Top, una heroína de la serie, explica cuál fue el origen de la Tierra Control, la habilidad de controlar la Tierra con la mente, cuando se encontraba en unas cuevas. De acuerdo con ella, todo se inició con los topos tejones o tejones topo. En Avatar, los tejones topo que viven principalmente bajo tierra fueron los primeros maestros de la Tierra. Más tarde, ellos les enseñaron el mismo arte a los humanos, dice la serie animada. Un día, cuando era pequeña, escapé y me escondí en una cueva. Fue cuando los conocí. Eran ciegos al igual que yo. Pude aprender Tierra Control no solo como un arte marcial, sino como una extensión de mis sentidos, narró la heroína. ¿Otra vez el cine se anticipó a los hechos? ¿O estos copiaron de una realidad aún no divulgada al público y que recién es descubierta? ¿Quién sabe? Por ahora es todo un misterio. Buddy Broy y Ole Gunnar Krobel, ambos empleados de la Aurstad-Volda, jamás pensaron que su descubrimiento traería tanta polémica encima, aún no resuelta con la estrella de Volda. Los naturales del pueblo desaparecido de Shaw, cerca del Potomac, quienes sentían un gran respeto por una piedra gigantesca extraña, la hoy conocida como Roca Waffle, tal vez se guardaron el secreto de su origen aún en debate entre defensores y detractores sobre la teoría extraterrestre para siempre. Y es posible que sigamos sorprendiéndonos por descubrimientos de túneles extraños en América, rica en este tipo de construcciones subterráneas, porque eso es lo que son, y que salen a la luz de vez en cuando, como las cavernas de Nuevo Hamburgo y de tantas otras, aún en investigación. Lo que nos lleva a pensar que nuestro mundo ha sido poblado por seres de origen incierto o de civilizaciones desaparecidas que aún desconocemos, tal vez humanos, pero con un conocimiento manual hoy perdido, o tal vez no. Quizás nuestro propio planeta es más extraño de lo que creemos y que de a poco va mostrando lo que ha sido y la sorpresa que puede darnos en el futuro inmediato o en cualquier momento. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación.
todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta y comparte.